Europa es la sociedad humana que más conocimiento ha producido. No sé si sea la que más conocimiento ha producido. Fue la que tuvo la oportunidad de producir conocimiento gracias a una serie de desarrollos intelectuales y tecnológicos que no dependen del color de la piel, dependen de la circunstancia histórica que tuvo. El descubrimiento los descubrimientos de Galileo no se deben al color de la piel de Galileo, se deben a las circunstancias de que empieza a haber la posibilidad de criticar las afirmaciones de los autores clásicos y de las autoridades, porque así se les llamaba, como es el caso de Ptolomeo, de Claudio Ptolomeo. Entonces, hay un montón de cosas que influyen para que en Europa se pueda llevar a cabo la revolución científica. Pero para eso tiene que haber un renacimiento, para eso tiene que haber pasado un medievo que afortunadamente en otros lugares no existió como tal. Una época de una delirante barbarie religiosa, de un absoluto convencimiento de que lo único que tenías que hacer en este mundo era ganarte la otra vida, y esto condicionaba toda la existencia humana en la Europa del medievo, ¿no? Pero también tuvo que existir Roma, y Roma sería imposible sin Grecia y sin Egipto y sin Cartago, y las redes de interrelaciones humanas, comerciales, de pensamiento, etcétera, no se establecen por el color de la piel como creen algunos, ¿no? Sino que se establecen de manera complejísima. Si estás en la era del descubrimiento, de los descubrimientos, estás en la era de las especias que vienen de Asia. Tienes toda la influencia que existe de la recuperación de los griegos por la vía del Islam, de la edad de oro del Islam, etcétera, etcétera. Es decir, simplificar las cosas es muy bonito, pero no, y lo hacen. Y simplifican, y es muy fácil y es muy tranquilizador pensar que todo se debe a una sola causa. Y lo que no voy a cansarme de repetir en este canal y en todas mis intervenciones es que las cosas son muchísimo más complejas, y que atribuirle un fenómeno enormemente complejo como puede ser la revolución científica, atribuirle todo eso a una sola causa es de idiotas. Es de idiotas. Y no debemos dejar que nos engañen sugiriéndonos que tienen causas sencillas los fenómenos complejos.